Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Pues hoy vamos a comentar vamos a seguir comentando el capítulo sobre el Sermón de la Montaña. Ya habíamos hablado sobre las bienaventuranzas que eran parte del Sermón de la Montaña. Pero también aquí está contenida la enseñanza de Jesús. Y es lo que llama Benedicto XVI la Torá del Mesías. Pues bien, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos todos los que nos están escuchando a través de las ondas de Radio María Nicaragua y quienes nos están sintonizando también en vivo en el Facebook Live de Radio María Nicaragua del Esplendor de la Verdad, y a los que posteriormente nos van a escuchar también. Un gusto estar con ustedes y pidiéndole al Señor siempre que en este tiempo nos ayude, ¿verdad?, a ir escuchando la palabra, su palabra, la palabra de Dios para hacer la vida. Muy buenos días a todos. La Torá del Mesías. Cuando hablamos de la Torá, estamos refiriéndonos al libro de la ley de los judíos, donde estaban contenida la ley, ¿verdad?, del pueblo de Israel, el Israel eterno, ¿no?, el inamovible, el pueblo escogido de Dios. Torá, recordemos, la Torá es este conjunto de libros, de 5 libros que se conocen como el Pentateuco. Son 5 libros, son los primeros 5 libros de la Biblia, donde se narra desde el Génesis. Bueno, estos 5 libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 5 libros que forman el Pentateuco. Y en estos libros está contenida la ley de Dios, ¿no? Esta es la Torá, la ley de Dios para el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Pues bien, hay una gran diferencia entre la Torá de los judíos, que hasta el sol de hoy es la ley judía que rige y sigue rigiendo, y les decía que hay una gran diferencia de esta Torá con la Torá del Mesías, la Torá de Jesucristo, es decir, la ley de Jesús. ¿Y por qué tienen que ser cosas diferentes? Bueno, si ustedes sabrán, los judíos nunca creyeron en el Mesías. Bueno, mejor dicho, en Jesús como Mesías. Es decir, ellos esperaban al Mesías, ellos esperaban al enviado de Dios, ¿no?, al rey eterno que iba a regir a la nueva Jerusalén, y todos ellos iban a ser muy felices y iban a reinar con ese Mesías, ¿no? Un Mesías poderoso, libertador, que lo iba a sacar de la opresión de los romanos. Iba a instaurar aquí en la tierra el reino mesiánico, ¿no? Los judíos todavía están esperando eso. Pero ¿qué sucede cuando en la plenitud de los tiempos, con la venida de nuestro Señor Jesucristo se aparece, viene, se encarna, ¿no?, y en su vida pública aparece diciendo, ¿no?, que el reino de Dios ya estaba aquí, que era Él, imagínense, y ahora este Mesías les presenta una nueva Torá. Esto escandaliza a los judíos, claro. Primeramente dicen, ¿quién es este?, ¿no? Eso lo hemos visto en los capítulos anteriores, que todos decían, ¿y quién es ese Jesús? ¿No es el hijo del carpintero? ¿Y por qué tiene él, y por qué es que habla de esa forma? Algunos se asombraban y decían, habla con autoridad. Pues bien, ellos no reconocían a Dios en Jesús. Y este es uno de los grandes problemas que tuvieron muchos judíos. Aunque hay algunos judíos que sí se convirtieron, aceptaron el mensaje, y esto lo aparece en los evangelios, muchos se convirtieron, creyeron en Jesús,
Pero, por así decirlo, la jerarquía en aquel tiempo, que eran el sumo sacerdote, los fariseos, los letrados, ellos no aceptaban que el Mesías fuera un hombre común y corriente, un carpintero, un hombre que no era ni sacerdote, un hombre que no tenía estudios bíblicos avanzados, que no pertenecía a las escuelas rabínicas, un hombre que no tenía cátedra para enseñar. Entonces, ¿qué sucedía? El pueblo escogido de Dios esperaba a ese Mesías que trajera una nueva Torá. Pero nunca creyeron, nunca pensaron que este Mesías iba a traer una Torá que pareciera en contradicción con la Torá que ellos tenían. Digo pareciera, porque en realidad no existe. Esto lo veremos más adelante. Y es posible, dice el Papa Benedicto XVI, cuando aborda esta temática, dice que es posible que San Pablo aluda precisamente a esta nueva ley de Jesús, cuando en su carta a los Gálatas, en Gálatas 6.2, dice la ley de Cristo. San Pablo está aludiendo a que Jesús trajo su ley, o sea, una nueva Torá. Pues bien, en esa misma carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1, San Pablo afirma lo siguiente: para que seamos libres, nos ha liberado Cristo. Permanezcan, pues, firmes y no se dejen someter de nuevo por el yugo de la esclavitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo está diciendo de que Cristo ha venido a liberarnos. Sí, Él quiere que seamos libres, entonces hay que permanecer firmes y no dejarse someter por el yugo de la esclavitud. Entonces aquí la ley de Cristo significa libertad. Libertad. Y esa es la paradoja del mensaje de la carta a los Gálatas. Porque San Pablo por una parte dice la ley de Cristo, esta nueva ley, pero viene y después dice, para que seamos libres nos ha liberado Cristo. Es decir, que esta ley de Cristo tiene que ver con la libertad. Esa libertad, por tanto, dice Benedicto XVI, tiene un contenido, una orientación. Y por ello está en contradicción con todo lo que aparentemente libera al hombre, mientras que en realidad lo esclaviza. Y este es el meollo del asunto. Cuando Jesús inicia su vida pública, comienza a decir que el pueblo escogido de Dios tiene una ley que en lugar de liberarlo lo está esclavizando. Pero ¿cómo es esto?, dirán algunos. Si la ley viene de Dios. Sí, pero hay que tomar en cuenta que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Esa es una forma de decir que directamente viene de Dios. Es un mandato divino. Pero los judíos, después del Éxodo, ellos, cuando comenzaron a vagar en el desierto, tuvieron muchos problemas. Recordemos que ellos venían con muchos vicios, tenían que purificar muchas cosas. Entonces comenzaron a hacer un conjunto de leyes y la mayoría de esas leyes eran leyes de purificación, ¿no? Que tenían que lavarse las manos, los pies, las cabezas, hasta los codos, las formas, ritos cultuales, una enramada de cosas, al punto de que llegaron a tener más de 600 leyes. Y esto más bien era una carga pesada. Imagínense, se imaginan ustedes, ¿eh? En la iglesia la iglesia católica solo tiene 5 mandamientos. Eso es lo que dice la iglesia, ¿eh? 5 mandamientos básicos. Imagínense que tuviéramos 600 mandamientos. Esto fuera una carga muy pesada. Imagínense que algunos con estos 5 mandamientos ni los cumplen, ¿eh? Ir a misa todos los domingos. Hay una gente que no va a misa todos los domingos.
¿Ah? Comulgar por lo menos una vez al año. Hay gente que no comulga. Confesarse al menos una vez al año. Hay gente que tiene años de no confesarse. Es decir, imagínense que este pueblo escogido de Dios tenía entonces 600 leyes y que no eran estas como los mandamientos de la iglesia. Eran leyes que más bien tenían que tener pendientes, ¿no? de cómo asearse, de qué hacer, de qué recibir, de una forma de comportamiento. Entonces, lógicamente que esto compromete a la persona y en lugar de liberar, esclaviza. Y este es el punto. La Torá del Mesías, esta nueva ley, esta ley de Jesús, es totalmente nueva, diferente. Pero precisamente, dice Benedicto XVI, por eso, porque es nueva y diferente, da cumplimiento a la Torá de Moisés, a la ley que Moisés baja del monte. Recordemos que en el Sinaí, Moisés sube a ese monte y baja las tablas de la ley de Dios. Esta es la Torá que ha recibido el pueblo de Dios directamente de Dios a través de Moisés. Pero ahora esta nueva Torá va a ser recibida por un nuevo pueblo a través de un nuevo Moisés. Es que aquí todas las cosas son nuevas ahora. Y es que en realidad las otras cosas no servían. Las otras leyes no servían. ¿La ley de Dios estaba obsoleta? No. La ley de Dios no estaba obsoleta. La ley de Dios, los 10 mandamientos son por siempre y para siempre. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esos 10 mandamientos siguen vigentes al día de hoy, pleno siglo XXI. Al día de hoy nosotros tenemos que vivir los mandamientos. Eso no ha pasado de moda. No está obsoleto. Eso es no. A lo que nosotros no cumplimos, el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, son los 600 y pico de mandamientos que tenían el pueblo de Israel. Así que Jesús lo que viene a traer es esta ley nueva a través de Él, que es el nuevo Moisés, que es superior a Moisés, y que va a conformar este nuevo pueblo de Dios, que será la iglesia. Pues bien, en este punto, la mayor parte del Sermón de la Montaña, en el programa anterior estuvimos hablando del Sermón de la Montaña, que es bellísimo. Yo los invito a que lean el libro. Yo sé que muchos no tienen tiempo o se les va a hacer muy pesado ver tantas páginas, leer, pero valdría la pena. Háganlo por partes, ¿no? Háganlo por partes. Yo lo he tratado de hacer así, por partes. No vas a leer un libro de un solo, tal vez ni en un mes puede ser, pero sí darte a esa lectura, ¿no? Darte a esa lectura, a leer. Y es impresionante cómo Benedicto XVI aborda todo el Sermón de la Montaña con las bienaventuranzas, y ahora con la Torá del Mesías, él hace referencia a un judío que escribió como, se le llama unas conversaciones de un judío con Jesús. O sea, hace una figuración ahí en la que ese judío va y le pregunta a Jesús muchas cosas, porque recordemos, los judíos no creen que Jesús sea el Mesías. No lo creen. Dicen que el fin del mundo va a ser cuando los judíos se conviertan y crean en Jesús. Pero bueno, eso no sabemos cuándo va a pasar. Pero la cuestión está en que Benedicto hace referencia a este libro porque el judío que escribe es un judío muy erudito y muy respetuoso, ¿verdad?, de la fe cristiana, y lo que hace es interrogarse de el por qué. Si ya había una ley de Dios, ¿por qué este Jesús se aparece y presenta una nueva ley? ¿Y por qué lo hace? O sea, ¿qué de beneficio trae eso? Y lógicamente en el libro Benedicto XVI aborda detalladamente todo esto y lo va resolviendo, ¿no? Y el mismo judío que escribe va contestándose
a todas estas interrogantes. Pues bien, en el Sermón de la Montaña, dice Benedicto XVI, que Jesús dedica primeramente a hacer una introducción programática, el programa de acción, el programa pastoral, el programa de vida, ¿no?, que presenta primeramente Jesús en el Sermón de la Montaña. Y ese programa son las bienaventuranzas. Nosotros los cristianos, los que seguimos a Jesús, ese tiene que ser nuestro programa de vida, las 8 bienaventuranzas. Y los mandamientos, pues lógicamente que los mandamientos ya hemos dicho que ahí están y que no han pasado de moda, tenemos que cumplir los mandamientos. Pero ahí viene la plenificación de la ley, porque las bienaventuranzas vienen a quitar ese yugo que esclaviza, ¿no? Porque, oigan, es más importante vivir la pobreza, ser manso, ser humilde, que estar haciendo un montón de ritos cultuales que no es que sean malos, pero por estar más pendiente de hacer esas cosas, deja de ser y vivir el amor, la caridad. Y esto nos puede pasar a nosotros también. De repente yo me he encontrado personas de que se esmeran tanto en las cuestiones en iglesia, en los ritos, en la liturgia. ¡Qué bueno! Eso es muy bueno. Pero se olvidan de la caridad. Se olvidan de también embellecer el cuerpo vivo de Cristo, que somos nosotros sus miembros, la iglesia, vivir la fraternidad, el amor. Y a veces sucede eso. Muchas personas que de repente no van a la iglesia, a nuestra misa católica, a nuestra liturgia, muchos objetan que es aburrida, que es pesada, pero muy en el fondo hay algunos que son más sinceros y dicen lo siguiente: lo que pasa es que uno entra y no se siente acogido, no siente calor humano. Entonces, tenemos que revisar en qué estamos fallando también. Porque está bien la liturgia, claro, la liturgia es excelente, es preciosa. Y cuando nosotros la vivimos y se hace todo en el decoro, el respeto, con la música, con los ornamentos, eso es bellísimo y nos eleva a Dios. Pero no podemos dejar de pensar también y dejar de vivir la caridad. Porque si no, como dirá San Pablo, si yo por muchas cosas lindas que haga, si las hago sin amor, seré como una campana que resuena, nada más. Y ese es el punto. Que también nosotros podemos estar fallando. Cumplir las cosas. Es que yo voy a misa, yo me confieso, yo hago todas las cosas, yo voy a la comunidad, inclusive doy el diezmo, la ofrenda, como quieran llamarlo, pero me olvido de vivir la caridad. Soy falto de caridad en mi hogar, inclusive en mi misma iglesia, en mi mismo grupo, no le hablo a nadie. Hay gente que está contenta que ahora no hay abrazos, ¿verdad? Y saludos físicos, porque nada más uno de larguito se hace, ¿no? Porque a veces estamos como más contentos de tener como una distancia de los demás, que nos aparta y no nos hace ser pueblo, no nos hace ser comunidad viva que debe ser la iglesia. Pues bien, retomando, ¿verdad?, el libro de Benedicto XVI, estaba sucediendo algo así también en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había comprometido con tantos mandamientos que se había olvidado de hacer la voluntad de Dios, vivir la caridad. Algunos incluso decían, bueno, yo no cuido a mi papá y mamá porque, o no le doy dinero a mi papá y mamá porque tengo que darlo a la ofrenda, porque este era un mandamiento. Y Jesús recrimina eso, por ejemplo. Y Jesús restablece en la Torá del Mesías, en el discurso del monte, restablece el honrar a padre y madre. Eso está en los mandamientos de Dios y están por encima de un mandamiento que, por ejemplo, es dar la ofrenda al templo. Pareciera como complicado, ¿no? Pero sí, si por ejemplo tenemos que ayudar a nuestros padres que están en una necesidad, y yo tenía, ¿verdad?, tengo un dinero, o decido ayudar a mis padres o darlo en la bolsa del diezmo o de la ofrenda en iglesia, lógicamente que tengo que priorizar primeramente
¿Dónde tengo que dar? Ah, es que puedo repartirlo. Bueno, si es bastante, puedes repartirlo. Pero el problema está en que los judíos venían y decían, no, todo va para el templo, lo siento mucho, papá, mamá, yo no tengo obligación con ustedes, primeramente mi obligación es con el templo. Entonces, ahí está el problema. Faltaban a la caridad. Y esta ley, esta Torá del pueblo de Israel, en lugar de liberar, esclavizaba, porque estaba faltando al amor de Dios, a la caridad. Bueno, muy buenos días. Voy a aprovechar para saludar a los que están conectados en este momento. Benny Telles, buenos días. Didier Monge, que es un fan destacado, ¿no?, del esplendor de la verdad. Buenos días, hermano. Dios te bendiga. La Virgencita te proteja igualmente. Dios bendiga a tu familia. Un saludo a todos los que nos están sintonizando también en la capital, en Managua. Y a los que nos sintonizan fuera de la capital, Masaya, Granada, Rivas, Chinandega, hasta donde llegue la señal, las ondas preciosas de Radio María Nicaragua, que esperamos que con el poder de Dios lleguen más, a lugares más alejados cada vez. Y a través de la página web de Radio María Nicaragua, que pueden sintonizar también este programa, los que sintonizan fuera del país, ¿no? Sobre todo a doña Marta Silva, que siempre nos saluda desde Canadá, y a tantos hermanos que han inmigrado y que pueden tener un pedacito todavía de nuestro país escuchando Radio María Nicaragua. Un gusto y un abrazo a todos, hermanos. Saludos, Carla. Sí, es cierto, Carla está desde Canadá también, Carla Vanessa. Un abrazo, hermana. Dios te bendiga, a vos y tu familia. Pues bien, cuando Jesús presenta su Torá, les decía que esto escandaliza a los judíos. Los judíos decían, no, ¿y quién es ese que viene a enseñar? ¿Ah? ¿Quién es ese que viene a enseñar? Ni lo conocemos, decían. Inclusive en el Evangelio de este domingo decían, ese es un pecador, nosotros ni lo conocemos. Lógicamente que los que no conocen a Dios no van a poder reconocer las cosas de Dios. Esto sucede, y esto se va a hacer siempre. El que anda alejado de Dios es incapaz de reconocer las cosas de Dios. Pero el que está cercano al Señor tiene como un olfato, lo que llaman en las sensi fidei, ¿no? Una sensibilidad en su fe, que es capaz de percibir lo que viene de Dios, lo que viene del Espíritu de Dios. Y es esa sensibilidad la que tenemos que buscar todos nosotros, todos los hermanos que nos están sintonizando. Saludos. Benny Telles dice, los videos también en YouTube son muy buenos. Sí, todos estos programas que estamos grabando, que están en vivo, después pasan a mi canal de YouTube, Denise Oviedo, y ahí pueden escucharlos, pueden descargarlos. Es completamente gratuito, solo entran a YouTube, buscan Denise Oviedo, se suscriben y ahí pueden descargar el programa que les interese. Tenemos muchos temas ahí y espero en Dios que podamos seguir haciendo más temas. Saludos a Ernesto Canelo también. Sí, saludos, Ernesto. No sé de dónde nos escucha, pero dónde nos ve. Dios te bendiga. Entonces les decía que los judíos de aquel tiempo estaban escandalizados con lo que decía Jesús. Pero Jesús es claro, ¿verdad? Porque ellos decían, Él quiere quitarnos, ¿verdad?, la ley de Dios. No, un momentito, dice Jesús. Y es importante citar Mateo capítulo 5 del 17 al 19. Jesús dice, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes de que pasen el cielo y la tierra y que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley, el que se salte uno solo de estos preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de Dios. Pero quien los cumpla,
y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. Cuando decimos la ley y los profetas, hablamos del Pentateuco, estos primeros 5 libros, que era la Torá, la ley, y los profetas, que estamos ahí hablando del resto del Antiguo Testamento, que están los profetas. Entonces, esto era toda la Biblia en el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús dice, yo no he venido a abolir, he venido a dar plenitud. O sea, no quiere decir que, bueno, ya vine yo, olvídense los 10 mandamientos. No, eso no, dice Jesús. Tienen que cumplirlo. Y el que no los cumpla, pobrecito de él, no va a entrar al reino de los cielos. Y entonces Jesús es clarísimo. Pero también dice en Mateo 5:20, un poquito más adelante, se lo aseguro, si no son mejores que los letrados y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es que ya no vamos a cumplir los antiguos mandamientos. Es que no basta solamente eso, calma. Si ustedes no son mejores que los letrados y los fariseos, no entrarán al reino. Es decir, no es solamente, bueno, somos diferentes a ellos. Perfecto. Y ya por eso nos salvamos porque seguimos a Jesús. No. Es que nosotros los católicos somos los que estamos en la verdad. Como soy católico me voy a salvar. No es cierto. Hay muchos católicos que están en el infierno. y hay de todas las denominaciones. Pero el hecho de que seas católico no te asegura de que vayas al cielo, que te salves. No. Si sos católico, tenés obligación de cumplir los mandamientos. Y es así como te vas al cielo. Vivir el amor, la caridad, la fraternidad y todo lo que nos enseñó Jesús en el Evangelio. Es así, viviendo el Evangelio, encarnándolo en cómo nos vamos al cielo. No es que solamente porque soy católico. No, nada que ver. Nada que ver. Saludos a Petronila Aguirre, Dios la bendiga. Ernesto Canelo nos escribe de Mazatepe, nos está viendo, dice, saludos hasta Mazatepe. Y Beni dice de aquí de la capital Managua. Un abrazo, hermanos en Cristo. Pues bien, dice Benedicto XVI que llama la atención que Jesús presenta mejor dicho, evidencia que hay una relación entre la Torá de Moisés y la Torá del Mesías. Es decir, hay una relación. O sea, no es que son completamente distintas, no. Y Jesús dice, lo hace mediante una serie de antítesis. Por ejemplo, cuando dice Jesús, a los antiguos se les ha dicho, así dice Jesús, ¿no? Pero yo les digo, antes les enseñaron esto, pero ahora yo les digo. Es decir, Jesús pareciera que hace contradicciones o que es contrario, ¿no? Les dijeron tal cosa, pero yo les digo otra cosa. Pero en realidad hay una relación. ¿Por qué? Porque Jesús no enseñaba como lo hacían los rabinos. Los rabinos enseñaban la ley, pero de memoria. La enseñaban, pero no la cumplían muchas veces. En este caso Jesús está enseñando porque la cumple. Y eso da la autoridad. Y además, porque Él es Dios. Ahora no hay un mediador que tenga que subir al monte como Moisés para bajar las tablas de la ley. En este momento es Jesús mismo quien ha bajado del cielo y nos trae la ley. Esto es determinante. Es por eso que los judíos se escandalizaban. ¿Cómo es posible? Le estaba desmontando toda la estructura religiosa que tenían, con los preceptos, con sus mandamientos. Y esto, lógicamente, los judíos de aquel tiempo lo miraban como una amenaza. Este Jesús es un revolucionario, decían. A este Jesús hay que detenerlo.
Y eso es lo que está sucediendo en este momento en el Evangelio. En el Evangelio diario que vamos leyendo, vamos viendo cómo Jesús está antagonizando con los fariseos, con los escribas, con los sacerdotes, el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él está trayéndole la plenitud de la ley y ellos no la están aceptando. No lo aceptan a Él primeramente. Entonces, dice Benedicto XVI, existe una misteriosa equiparación de Jesús con Dios. Es decir, cuando Jesús se está presentando, Jesús está como diciendo, yo soy Dios. Y algunos judíos muy inteligentes entendieron. Sí, los sumos sacerdotes entendieron. Muchos dicen, muchos especialistas, exégetas dicen que los sumos sacerdotes entendieron a todas las referencias que hacía Jesús. Y ellos sabían que Jesús era el Mesías. ¿Y cómo es esto? ¿Y por qué entonces no lo reconocieron? ¿Por qué entonces lo condenan? Porque la soberbia no les permite reconocer a Dios en lo humilde, en lo pequeño, en lo que no son ellos. Y ese es el grave problema que tenemos nosotros los seres humanos. Andamos buscando la palabra de Dios en lo más extrovertido, en lo que haga más bulla. Andamos buscando retiros que sean espectaculares, ¿no? Emocionantes, para poder convertirte. Y no es así la cosa. Esto sucede como por ejemplo cuando en el Monte Carmelo Elías esperaba que Dios le hablara a través del trueno, la tormenta, y nada. Pero cayó una suave brisa, dice. Y ahí comprendió Elías que era Dios quien estaba en esa brisa. Hermanos, nosotros también tenemos que comprender cuando Dios nos habla. Y no es a través de lo espectacular. Nuestro rito, nuestra liturgia, nuestra misa no tiene que ser espectacular para que Dios esté ahí. Simple y sencillamente Dios habla en el silencio, en lo humilde, en lo pequeño. Y es ahí lo que a los inteligentes, los que se creen mucho, les cuesta. Porque no entienden y no comprenden que el reino de Dios está ahí, en lo pequeño, en ese grano de mostaza, en el poquito de levadura. Es ahí entonces que este Jesús le está cayendo mal a los judíos, le estorba. Y es por eso que traman todo, que sabemos que esto va a desembocar en su pasión y muerte, que es lo que viviremos en Semana Santa. Pues bien, en la Torá del Mesías hay tres aspectos que son determinantes, que voy a tener que condensarlos rápidamente. El primero es la perfección. Jesús dice, hay que ser santo como nuestro Dios es santo. Mateo 19, 21. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y sígueme. Anteriormente se había dicho, sé santo como su Padre es santo. Claro, pero aquí Jesús dice, si quieres ser perfecto, si quieres ser santo, ve y vende lo que tienes y sígueme. Aquí hay un aspecto desafiante, nuevo, en que la perfección, el ser santo como Dios es santo, que era exigido en la Torá, en el Antiguo Testamento, ahora consiste en seguir a Jesús. Jesús viene y dice, sí, hay que ser perfecto como nuestro Dios es perfecto. Por eso, síganme a mí. Síganme a mí. Yo soy su modelo. Quien se parezca a mí, se va a parecer a Dios. ¿Se acuerdan cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios? Y le dice, Felipe, tanto tiempo que han andado conmigo y no se han dado cuenta. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, por eso ahora Jesús nos dice, si quieren seguir a Dios, si quieren ser santos como Dios es santo, mírenme a mí, síganme a mí, imítenme a mí.
Y es eso lo que hace San Pablo, imitar a Cristo. Eso es lo que hacen los santos. San Francisco de Asís imitó a Jesús y por eso llega a ser santo. Y ese punto determinante pareciera contrario, ¿no?, a la Torá. Es contrario. Bien, tenemos un mensaje. Bueno, vamos a ver desde dónde viene ese mensaje. Dice: buenos días, hermanos en Cristo. Les saludo desde la ciudad de Houston. Es necesario hacer énfasis que todo lo que usted mencionó en los evangelios sucedió antes de su crucifixión, porque estando en la cruz del Calvario, Él se expresó que todo estaba cumplido, dando lugar al Nuevo Testamento. Pues bien, el Nuevo Testamento saluda hasta Houston. El Nuevo Testamento inicia con la encarnación de Jesús. No es hasta en la cruz. Primeramente, cuando Jesús dice que todo está cumplido, estaba hablando de su misión aquí en la tierra. Él la cumplió. Él es nuestro Redentor y se entregó a nosotros hasta muerte en cruz, para redimirnos y rescatarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, en todo este proceso de la vida pública de Jesús, Jesús está sentando las bases de este nuevo pueblo de Dios, que ese es el otro punto que quiero hablar en cuanto a los tres aspectos. Recuerdan que les decía, el primero era el ser perfecto, que ahora hay que seguirlo a Él, no solamente cumplir los mandamientos, sino que imitar a Jesús. El segundo aspecto es el cuarto mandamiento, el amor a los padres, que ya les había dicho, ¿no?, que Jesús reivindica el mandamiento de honrar a padre y madre. Claro, que los judíos estaban desechando tranquilamente. Pues bien, y el otro aspecto es el sábado, la observancia del sábado. Pues bien, primeramente ya hablamos del ser perfecto. Para ser perfecto hay que seguir a Jesús, imitarlo a Él. Bien, segundo aspecto, la observancia del sábado. Voy a hablar primeramente de eso. Benedicto XVI afirma de que con esta temática, cuando Jesús comienza a hacer sanaciones, liberar poseídos, hacer cosas, cuando sana a enfermos y estos cargaban la camilla en sábado, todo esto iba en contra de los judíos piadosos, ¿no? Y todos esos judíos, ¿no?, se escandalizaban. No, es que en sábado no se puede hacer nada. ¿Y por qué? Bueno, es que el sábado, ellos entendían que el sábado era el día de descanso. Ellos tomaban referencia que era el día que tomó Dios para descansar después de la creación. Esa creación que Dios hizo, creó el universo entero en 7 días. El último día, dice, descansó. Entonces los israelitas decían, el descanso es sagrado, porque en la medida que descansemos, decían ellos, nos parecemos a Dios. Les convenía, ¿no? En la medida que descansemos, nos parecemos a Dios. Dios descansó el último día de la creación. Nosotros también vamos a descansar. Y si respetamos eso, nos parecemos a Dios. Entre más descansemos, decían los judíos, más santos somos, más nos parecemos a Dios. Pero viene Jesús y Jesús comenzaba a hacer cosas en sábado. Y esto les chocaba. Contradicción. Y es por eso que Jesús dice en San Marcos 2:27, el sábado ahí ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El sábado no ha sido hecho para el hombre. El sábado ha sido hecho para el hombre. Es decir, el sábado, ¿quién es más? ¿El sábado o el hombre? El hombre. El problema está en que ellos ponían al sábado por encima de la gente. Si alguien se enfermaba, si un animal se caía entre un pozo, si a alguien lo miraban tirado en la calle, no hacían nada, no lo podían levantar, no lo podían llevar, no lo podían cargar porque era sábado. Y Jesús dice, no es así la cosa. El hombre es más importante. Jesús devuelve la dignidad del ser humano. Es más importante hacer caridad, sanar, ayudar a los enfermos. ¿Y qué tiene que ser sábado? La caridad ante todo. Y entonces
aquí es donde viene esta parte del descanso. ¿Qué quiere decir entonces? Los judíos pudieran haber dicho, este hombre es contrario al descanso, no quiere que descansemos, y como no descansamos, entonces no nos vamos a parecer a Dios, y estamos incumpliendo un mandamiento sagrado. Pero aquí viene Jesús y transforma esto. Lógicamente Jesús sabía todo lo que ellos pensaban y decían, las críticas que le hacían. Y en San Mateo capítulo 11, del 28 al 30, Jesús dice lo siguiente: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Venimos de discutir el descanso, el sábado, pero aquí viene Jesús y dice, los que estén cansados, vengan a mí. Vengan a mí. Dice Jesús, yo los aliviaré. Los que estén cansados. Cuando Jesús habla entonces del descanso, no habla solamente del sábado. Es que el sábado, es que tiene que ser ese el descanso. No. Jesús transforma esto. Dice Benedicto XVI que a través del tema del descanso, el texto se conecta con la cuestión del sábado. El descanso del que se trata ahora tiene que ver con Jesús. El descanso no es el día. El descanso no es ese precepto que tienen que cumplir a capa y espada y olvidarse de los demás. No. El descanso viene de Jesús mismo, porque dice, yo le haré descanso. Esa ley que era pesada, esa Torá del Antiguo Testamento que era pesada, viene Jesús y le dice, con su nueva ley, la ley del Mesías, la Torá del Mesías, carguen con esta ley, con este yugo, ¿no? Que es suave y ligero. Porque si se vive el amor, los mandamientos no son pesados. Hermano, un ejemplo. En un matrimonio, qué difícil es ser fiel. Sí, es cierto. Caer en la lujuria, en el adulterio, claro, sí, puede ser que caigamos en ello. Pero si hay amor, si los esposos se aman, van a poder superar eso. Y el amor va a estar por encima de la concupiscencia. No estoy diciendo que no van a pecar, sí, pero no van a llegar a esos extremos de caer en un pecado tan grave como es en el matrimonio, porque se aman. Y es esto lo que está haciendo Jesús. Dice, es cierto, hay que descansar, hay que respetar la ley, pero el hombre es superior al sábado. Ustedes están hechos a imagen y semejanza de Dios. No es porque descansen ese día que se hacen semejantes a Dios. No. Ustedes se hacen semejantes a Dios cuando se parecen a mí, dice Jesús. Y cuando se acercan a mí, cuando tengan problemas y carguen con mi yugo, ahí encontrarán descanso. Y ahí entonces van a encontrarse con Dios. Esto es determinante. Y Benedicto XVI lo explica bellamente. Jesús se ve a sí mismo como la Torá, como la palabra de Dios en persona. Y es que eso es así. San Juan en el prólogo de su evangelio dice, en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Jesús es la palabra eterna del Padre, la palabra encarnada, es Dios mismo. Y nosotros debemos escucharle. Ya para finalizar el último aspecto, el cuarto mandamiento, la familia.
el nuevo pueblo. La familia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento siempre se pronunciaba, ¿ya?, que somos descendientes, ¿verdad?, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Esa era la presentación que tenían ellos. Y ponían a Moisés y los profetas como los grandes, ¿no? Y ellos pertenecían a ese pueblo. Y los que no pertenecían a ese pueblo, fuera, eran paganos y se iban a condenar. Pero en la Torá del Mesías, con la Torá del Mesías, Jesús dice, vengan a mí todos, todos. No dice, no vengan solo los judíos, no. Vengan todos. Y Jesús entonces dice, esta es mi nueva familia. ¿Y quiénes son tu padre y tu madre? Se recuerdan, Mateo 12:46, cuando la Virgen y los parientes de ella llegan a buscar a Jesús. Y le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. Eran primos, eran parientes, no eran hermanos, no eran hijos de la Virgen. El único hijo de la Virgen es Jesús. Pues bien, Jesús dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a uno de sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es que el nuevo pueblo de Dios no depende de que cumplas una ley y habrás nacido judío y estés ahí y viviendo los 600 y pico de mandamientos. No. El nuevo pueblo de Dios es aquel que escucha la palabra de Dios, hace la voluntad del Padre. Esos son mi madre y mis hermanos, dice Jesús. Ese es el nuevo pueblo de Dios. Esa es la iglesia, que no importa si está en China, en África, en Mongolia, en Nicaragua. Es la iglesia de Dios. Y todos somos hermanos, somos familia. Esto es lo nuevo, lo determinante. Sin exclusiones. El Evangelio no excluye. El Evangelio dice, todos vengan a mí. Y cuando Jesús abre los brazos en la cruz, nos acoge a todos por igual. Porque Dios nos ama a todos por igual. Y ahí pues, hermanos, eso es lo determinante de esta nueva ley, la Torá del Mesías, que pareciera contradictoria a la Torá del Antiguo Testamento, pero no, le viene a dar plenitud, ser perfectos, seguirlo a Él. El sábado no es el que domina. Ahora nosotros, ¿cuál es el día que nosotros exaltamos? El domingo, el día del Señor, el día en que Jesús resucita. Ese es el día del Señor. Ese es el día que nosotros guardamos. Pero no quiere decir que por eso no hacemos nada el domingo. El domingo, el día del Señor, pasamos tirados en el sofá y no vamos a ningún lado. Es solo para divertirnos. No, ese día es para dedicar solo al Señor en lo que hagamos. Dar amor, estar en familia, hacer obras de caridad, ir a la iglesia. Eso es lo que Jesús nos enseña ahora. Un saludo nuevamente a todos los que nos sintonizaron. Saludos a Carlos Salazar. Saludos, hermano. Tenía rato de no verte ahí en los comentarios. Un gusto haber estado con ustedes. Y recuerden que Dios nos ama. Que Jesús quiere que nosotros seamos su nuevo pueblo de Dios. Y lo somos, la iglesia. Una familia de bautizados, llenos del Espíritu. Pero por sobre todas las cosas, que hagamos la voluntad de Dios. Así como nuestra Madre Santísima, que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que nosotros podamos decirlo también todos los días, Señor, que se haga en mí tu voluntad y no la mía. Un abrazo en Cristo Jesús. Y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.